O sea, ¿valía más la pena estar acá que allá? Para mí, la verdad es que sí. Qué odioso que eres, Pancho. No, valía directo la al pena hueso. también estar en el conclave, era importante, pasaron cosas importantes. Así que cosas importantes, diputada, ¿se puede saber o no? Sí, yo creo que era un acto importante de la nueva mayoría de poder dialogar, de poder discutir algunos temas, había algunos conceptos que aclarar, sobre todo para aquellos que lo planteamos varias veces, esto del realismo sin renuncia, qué significaba, cuál era el realismo. Porque ¿Y lo aclararon? ¿Nos podría explicar? Porque realmente... La presidenta lo que planteó claramente, y es lo que por lo menos a nosotros nos gusta y nos tranquiliza bastante como partido, es que la renuncia, o sea, el decir no hay renuncia finalmente, tiene que ver con que no renunciamos al centro de nuestro programa de gobierno, a los elementos principales que se han venido comprometiendo, los ejes que se van a seguir llevando adelante. De hecho, la presidenta puso mucho énfasis en que para ella lo más importante para este gobierno era la reforma educacional, que a pesar de la situación económica del país iban a hacer todos los esfuerzos por llevar adelante todo lo que se pueda, avanzar al máximo posible en los compromisos que ya fueron asumidos, evidentemente con los resguardos y evaluando y conversando con los procesos prelegislativos correspondientes. De hecho, se hizo harto hincapié en la participación ciudadana. Nosotros mismos entregamos una carta de una serie de organizaciones sociales que llegaron ahí al conclave a entregar una carta a la presidenta, que yo misma se la entregué en sus propias manos, haciendo un llamado a que no se relativizara el sentido de la reforma, el fondo de esta, y bueno, y eso fue lo que la presidenta dijo. Yo creo que cuando ella nos plantea de que de todas maneras hay que aplicar algo de realismo porque hay una situación económica compleja, el país no está creciendo de la misma forma que hace algunos meses atrás, lo que no significa que estamos en una crisis económica, ni mucho menos, pero el crecimiento ha disminuido y eso no podemos prever de aquí a un par de meses más o al próximo año cómo va a estar la situación. Puede que mejore, puede que empeore, y eso significa ir tomando algunos resguardos para no hacer compromisos que no podamos cumplir. Diputada, habla Francisco Martorell, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Quiere creer o cree realmente? Porque lo que salió del cónclave para nosotros no fue tan claro que hay una posición firme respecto a el punto central de las reformas del programa de gobierno. No, yo creo, Francisco, estuve ahí, tuvimos 5 horas en el conclave y no solamente en conversaciones formales en cuanto a los discursos de los partidos, los 2 discursos de la presidenta, ella fue bien enfática, sino que también tuvimos espacios de conversación privada, particulares. Yo tuve la oportunidad de conversar un buen rato también con ella respecto a otros temas, y yo creo que al menos la presidenta Bachelet está muy convencida de lo que estamos haciendo. De hecho, ella dijo algo que me dejó muy marcada. Dijo que alguien le había dicho, presidenta, renuncie a su programa para salvar su gobierno. Y ella dijo, bueno, a varios les gustaría que en esa idea, digamos, pensando que la gente no quiere transformaciones, renunciáramos al programa de gobierno. Sin embargo, ella volvió a reafirmar que este era un compromiso que se había hecho con la ciudadanía, que incluso es más, llegó a la misma conclusión que en algún momento lo hemos discutido ahí en el programa, de que no es que la gente no quiera cambio, no es que la ciudadanía no quiera transformaciones. Lo que ha ocurrido es que probablemente de la forma en que se han llevado algunas de estas transformaciones y porque no tienen el efecto inmediato que uno quisiera después de tantos años de espera, de repente se generan algunas malas evaluaciones de algunas de estas cosas, digamos, pero la verdad de las cosas es que yo salí muy convencida de que aquí hay que darle para adelante, hay una voluntad transversal, más allá de las declaraciones propias de uno u otro parlamentario o personero en particular de algún partido que lo que busca es poner piedras en el camino. Evidentemente el fuego amigo siempre es mucho más dañino que el fuego opositor, por decirlo de alguna manera, y bueno, las cosas se han distorsionado un poquito en el camino, pero yo creo que lo que ocurrió en el conclave fue un primer paso importante. Hay cosas que hay que seguir aclarando. Nosotros diputada Santiago Escobar. Perdón, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, diputada, le escuché decir que había que parte del realismo tenía que ver con la situación económica del país, que no estaba creciendo, etcétera. Esto llevado al plano concreto de la reforma laboral y además de un aspecto específico que es el paro tanto de profesores, de un sector de profesores, como el paro de los subcontratistas de Codelco. ¿Ustedes creen que es fuego amigo? A ver, mira, yo creo que respecto de la reforma laboral, especialmente,
no hay excusas para hacerle cambio a la reforma laboral. De hecho, la mayoría de los partidos se pronunciaron, por no decir todos, se pronunciaron a favor de mantener el piso de lo que fue el proceso en la Cámara de Diputados. Y la propia presidenta hizo el hincapié en que ninguno de los puntos de la reforma laboral podía ser tergiversado. Lo que sí se hizo un punto respecto de hacer algunas mejoras en relación a las pymes para poder entregar ciertas garantías a las pymes que hoy día no quedan del todo resguardadas en cómo salió el proyecto de la Cámara de Diputados. Pero efectivamente hay temas que no tienen nada que ver con la crisis, con la situación económica del país, que no tienen nada que ver con eso, y por lo tanto sería un aprovechamiento de algunos sectores el tratar de justificar relativizaciones de ese tipo por este tema. Ahora, respecto de la CTC y la movilización de los trabajadores, yo creo que los trabajadores son autónomos en su movilización, y ellos siempre tienen la posibilidad, las organizaciones sociales en general, de plantear cuando tienen un problema, un descontento, y movilizarse por ello, digamos. Y ante eso, a mí me parece lamentable lo que ocurrió. De hecho, también hubo un fuerte llamado en el conclave por parte de varios partidos a que se abriera el diálogo con los trabajadores de la CTC, a que se abriera el Codelco a intermediar un proceso de conversación y acuerdo, porque lo que ocurrió con el trabajador muerto hace algunas semanas atrás es un hecho lamentable que no queremos volver a ocurrir, indeseable. Yo creo que en ninguna parte se puede aceptar algo así. De hecho, yo personalmente he sido muy crítica del rol que ha jugado la policía en cuanto al vínculo con los movimientos sociales o con las movilizaciones, particularmente cuando se exceden en el uso de la fuerza, como también ocurrió con Rodrigo Avilés. Diputada Carol Cariola, buenos días. Buenos días, Álvaro. Está empezando a llover en Santiago de Chile, por lo menos. Bueno. Sí, así está Qué la bueno cosa. que está lloviendo, Está va a bueno. llover varios días seguidos, así que hay que preparar. No sé qué le pasa a usted, a mí la lluvia me pone melancólico y me pongo excesivamente idealista, además. Entonces le quería, ¿En serio? Sí, le quería hacer una pregunta desde ese punto de vista. A ver. Esta es la idea que usted tenía de hacer gobierno, porque este es su primer periodo. Uno cree que ha pasado mucho rato. De hecho, consulté antes dijo, ¿este es el primer periodo o el segundo periodo? Yo mismo tenía dudas, pensé que llevaba más tiempo, pero es... Un periodo anterior he tenido como 15 años. No, pudiera tener... Sí, bueno, sí. Sí, claro. Tengo 28. Cállate, mira. Entonces, creo que vale la pena porque uno se conecta con las ideas, digamos, para dejarlas a salvo de los politraumatismos de la vida cotidiana y del quehacer y de la gafitería de la política, pero en el plano de los ideales, ¿esta era su idea de hacer gobierno? Mira, efectivamente, si me lo preguntas desde lo personal, Álvaro, yo llevo un año y medio siendo parlamentaria. Efectivamente, este es el primer gobierno en el que el Partido Comunista participa después de 40 años, sí, desde que fue interrumpida nuestra participación a golpes, digamos, del gobierno de la Unidad Popular. Y bueno, la verdad de las cosas es que para nosotros como partido, y evidentemente para mí era un misterio y era en gran medida también una experiencia súper nueva. O sea, la generación que está haciendo gobierno hoy día es una generación que no vivió el ser gobierno en el año 70. O sea, es una generación que de alguna manera, y hablo de mi generación y la anterior también, que son los ministros, en fin, que están jugando roles de gobierno como militantes del Partido Comunista. Para nosotros esto era una experiencia muy interesante, nueva evidentemente, que iba a generar evidentemente procesos de aprendizaje, sorpresa, pero siempre lo vimos de esa forma. Pero también siempre supimos que no iba a ser fácil, y que no iba a ser fácil precisamente porque entendemos que hay disputas ideológicas también dentro del gobierno. O sea, dentro del gobierno no hay una sola línea de acción, no hay una sola mirada. No somos un solo partido, somos 7 partidos. Y en 7 partidos con 7 ideologías distintas, con 7 visiones distintas, pero que logramos consensuar un programa, un documento en común con ciertos puntos que se habían venido postergando durante muchos años de democracia y que nosotros teníamos la impresión de que la ciudadanía no podía seguir esperando. O sea que era su idea. Mira, no del todo. Yo creo que uno siempre quiere más... uno siempre quisiera que las cosas pudieran avanzar más rápido y que pudiésemos avanzar más expeditamente y que a lo mejor no hubiese menos fuego amigo y que uno se encontrara con menos decepciones. Yo creo que desde lo ideal, como dices tú, claro, quizás yo hubiese querido que las cosas fueran más fáciles
y que no tuviéramos que estar viviendo momentos tan complejos como los que estamos viviendo, que no hubiese habido una desaceleración de la economía, en fin. Pero aún sí diputada, pero preparados para vivir quizás situaciones complejas también. Diputada, pero ¿cuál es la crítica que usted hace a este gobierno? Pues está en el 26% de aprobación la presidenta, y no es solo por la desaceleración de la economía. Es decir, aquí hay proyectos que están siendo revisados justamente porque algunos de ellos eran muy malos, o estaban mal hechos, o se hicieron incluso en la Cámara de Diputados mal, y en el Senado. Otros que hay que aplicarles nuevas leyes, circulares, etcétera. Entonces, ¿cuál es la autocrítica? Porque puede ser que este sea la idea de gobierno, pero este gobierno del cual usted tenía esta idea está... ¿Quién fue la persona que le hace la vida? Que le lleva la vida, no apagó el celular. No apagó el celular. Sí, claro. ¡Córtales! Hasta me cortan el teléfono. Le cortaron el teléfono. ¿Cuál que me lleva la vida? ¿Cuál es la crítica a este gobierno? Porque por algo está como está, no está bien. En eso coincidimos, ¿no? Absolutamente. Yo creo que sería ciego de mi parte decir, no, está todo increíble, está todo bien, porque nosotros evidentemente sabemos que hay una situación compleja. Ahora, yo creo que también sería injusto, Francisco, atribuirle esto solamente al gobierno en particular. Yo creo que aquí hay una situación que trasciende incluso al gobierno, a este gobierno en particular. Yo creo que hay una situación crítica en el país respecto del momento político que estamos viviendo, un descrédito que se viene acumulando ya hace muchos años. O sea, recordemos que el gobierno anterior tampoco salió muy bien evaluado, el gobierno anterior tampoco tuvo la mejor evaluación. ¿Para qué decir el Congreso Nacional que tuvo una baja evaluación, falta de credibilidad en la ciudadanía? Entonces, hay una serie de situaciones que han venido afectando también la valoración que tiene la ciudadanía, no solamente del gobierno en particular, sino que de la política en general. O sea, hay un descrédito, hay un descontento, hay una falta de confianza. Todos los casos de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos meses también son un factor. O sea, la oposición tampoco tiene mejor evaluación que la que tiene el gobierno. Entonces, yo creo que aquí no pasa por un sector u otro, más allá de que evidentemente el gobierno ha cometido errores. También lo hemos dicho en varias oportunidades. Yo creo que ha habido poco diálogo con las organizaciones sociales. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Colegio de Profesores fue algo que se podría haber evitado absolutamente si hubiese habido menos soberbia por medio. ¿Y eso se planteó en el cónclave? Absolutamente, yo creo que, y de hecho yo lo acabo de decir, también fue uno de los puntos, o sea, abrir más diálogo con las organizaciones sociales. Pero no se planteó el tema de la soberbia, porque los ministros estaban ahí escuchando. Sí, yo la verdad es que al propio ministro en cuestión, digamos, lo hemos dicho en su cara, digamos, o sea, que hay elementos que no tienen que ver con rasgos propios de la política, sino que incluso también con cuestiones más particulares de quienes llevan adelante ciertos procesos. Y nosotros creemos que no puede haber soberbia por parte de un gobierno ni de los ministros que representan a este gobierno frente a la posibilidad de abrirse al diálogo y a la conversación con los actores que son protagonistas de los cambios. Diputada, durante la primera parte del programa estuvimos hablando del tema de las presuntas filtraciones hacia el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la manera de manejar el poder, de la manera de manejarse ante la justicia. Eso perjudica también al gobierno, ¿no? Hay un grado de responsabilidad también en que instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, tome una postura frente a determinados casos y frente a otros no, que sea totalmente distinta. ¿Cuánto influye también en la opinión pública eso? Bueno, absolutamente. Yo creo que ahí también se han cometido errores y muy bien tú lo dices. Está el ejemplo de lo que ha ocurrido con Rodrigo Peñailillo y toda información que por lo demás ni siquiera todos los que somos parte de este gobierno tenemos ni teníamos y nos estamos sorprendiendo de la misma manera en que la gran mayoría de los chilenos con varios de los elementos que están surgiendo. Entonces hay cosas que evidentemente, y lo vuelvo a decir, también han pasado por decisiones más particulares, por decisiones personales. Yo creo que en eso, por eso también la justicia actúa de esa forma y hay procesos y se están y los responsables tendrán que hacer declaraciones frente a la justicia. Y ya ha habido costos políticos, y así es que salió el director del Servicio de Impuestos Internos en su minuto. Entonces, yo creo que claramente esas cosas afectan. Yo soy partidaria de que los estados, y en este caso los gobiernos que administran los estados, cuando tienen problemas de este tipo, tienen que cortar por lo sano y hacer los cambios que hay que hacer. O sea, no se puede poner en riesgo la democracia por la irresponsabilidad o la responsabilidad particular
de algunas personas que intentan hacer la política con sesgos o con formas que la ciudadanía hoy día rechaza profundamente y que yo personalmente también rechazo profundamente. Yo creo que la política debe estar dada, ¿cierto?, por el compromiso de las personas a contribuir al desarrollo del país sin intereses particulares, sin dolo de por medio, o sea, sin tener el interés de enriquecerse de esta práctica que debiese ser, por el contrario, una práctica tremendamente voluntaria, incluso desde el punto de vista de cómo uno parte. O sea, nadie te obliga a entrar a un partido político, nadie te obliga a postularte a un cargo público, sino que por el contrario. Y cuando la gente te elige y te entrega su voto de confianza para que tú lo representes, yo creo que ahí es donde uno tiene que asumir un nivel de responsabilidad con la vida misma, digamos. No es una cosa aparte. Yo mi vida la llevo a lo que hago permanentemente, que es trabajar por lo que pienso, trabajar por lo que creo y desarrollar mi tarea política de la mejor manera posible, buscando también poniendo la ética por sobre todos los actos en los cuales me voy a involucrar. Diputada Carol Cariola, tenemos unos minutitos antes de hacer una pausa. Le quería preguntar por la votación de ayer en la Comisión de Salud, el proyecto de aborto en las 3 causales. 8 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Así es. Bueno, yo creo que eso fue un acto de varias cosas, Álvaro. Primero, un muy buen acto de unidad de la nueva mayoría respecto de un compromiso asumido. Yo creo que eso es bueno una señal potente desde el punto de vista de que se había puesto en cuestión la votación de los diputados demócratas cristianos. Hasta aquí vamos bien, porque fue la idea de legislar nomás. Ahora vienen las discusiones en particular. Hay varios que anunciaron ahí indicaciones que probablemente van a ser lo más complejo, digamos. Seguro, yo creo que está bien que se hagan indicaciones. De hecho, yo también voy a hacer indicaciones. Para eso el Congreso y hay que hacer procesos legislativos que sean realmente vinculantes. Ahora, el propio diputado Silver ayer dijo, vamos a hacer indicaciones, pero que no desnaturalicen el sentido del proyecto. Realismo, o sea, este proyecto son 3 causales, y esas 3 causales involucran distintos elementos que se pueden perfeccionar, pero no es naturalizar el sentido principal de un proyecto de ley que por lo demás en Chile existía una ley hasta el año 89, se eliminó durante la dictadura militar, y nosotros creemos que era imperioso, después de tantos años, recuperar un derecho tan importante de las mujeres, del sistema de salud, de poder tener herramientas para abordar situaciones dolorosas y extremas como son las 3 causales que estamos abordando. Si alguna de esas causales, en la vida del trámite legislativo en particular, diputada, quedara fuera del proyecto, que por lo que se ha anunciado parece que la causal de violación es la que más problemas le trae a la democracia cristiana, si alguna de esas causales quedara fuera del proyecto, ¿se desnaturalizaría el mismo? Yo creo que sí, Álvaro. Yo creo que el proyecto perdería la fuerza que tiene. O sea, es un proyecto tremendamente potente, un proyecto que además tiene una alta aprobación ciudadana. O sea, más de un 70% en la mayoría de las encuestas está a favor de la despenalización del aborto en 3 causales o de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por lo demás, nosotros aquí hemos hecho el llamado a que los parlamentarios actúen desde la perspectiva del desarrollo de políticas públicas y no desde la perspectiva individual de sus religiones o de las creencias, porque hay un tema que tiene que ver también con lo que hemos venido escuchando en la propia comisión. Llevamos 6 meses de tramitación en general, donde escuchamos más de 60 organizaciones de distintas posiciones, y donde por lo menos yo salgo de esta discusión más convencida que nunca de que en nuestro país no podemos seguirnos tapando los ojos cuando existen realidades. En Chile hay mujeres que se practican abortos de forma clandestina. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a seguir tapando los ojos cuando una mujer es violada, cuando es vulnerada en sus derechos más fundamentales, y de eso hay un producto, un embarazo? Diputada, pero el proyecto, en ese sentido el proyecto es limitado, porque la mayoría de las mujeres que se hace aborto no es por estas 3 causales. Mira, yo no me atrevería a hacer esa afirmación, no tengo los datos, hoy día los datos son negros. Son estadísticas de violación, estadísticas de fetos no viables,
y estadísticas de riesgo de vida a la madre. Es decir, esos son casos menores frente a la gran cantidad. No sé, la cifra negra se decía que era 200.000 abortos por año, después se bajó y hoy se habla de 40.000. De otros dicen 150.000. Por eso digo que la cifra real... Pero el tema del aborto es mucho más amplio, no es por estas tres causales. Por lo tanto, si tomamos eso, el proyecto en sí es acotado y no soluciona al corto plazo un problema real, que es que la mayoría de las mujeres que se practican aborto lo hacen en condiciones insanas, no por estas tres causales, corriendo mucho más riesgo que si tuviéramos una ley de aborto más amplia. Ahora, yo sé que es lo que se puede, hasta donde se puede llegar, y es como el realismo en este caso. Pero efectivamente la ley no soluciona el problema que usted está planteando. Los abortos van a seguir haciéndose en forma clandestina de aquellas mujeres que, por diversas razones y porque están en su derecho, no quieren tener al hijo que llevan en su vientre. Mira, yo creo que soluciona una parte importante del problema que yo estoy planteando. O sea, en eso no veo una contradicción. Hay mujeres que son abusadas sexualmente y se realizan abortos clandestinos. Y no porque tengan una inviabilidad fetal y no porque tengan riesgo de vida, sino que porque no soportan llevar la carga de tener una vida dentro de su vientre que fue engendrada por la vía de la fuerza, por la vía de la violación, y creo que en eso sí damos un paso importante. Es cierto que no solucionamos todo el problema y aquí hay un problema mucho más de fondo y que hay que afrontarlo. Ahora, yo creo que ese es un debate que hay que empezar a dar. Nosotros lo hemos dicho, lo dijo la propia ministra de Salud en su minuto. O sea, ella habló de las clínicas cuicas, donde se hacían abortos clandestinos, quizás no fue la forma más adecuada de decirlo, pero esto es un tema que ha salido a la luz pública. Varias mujeres valientes han salido a dar su propio testimonio respecto de lo que les ha tocado vivir en distintas circunstancias, pero nadie podría negar que este paso que estamos dando es un paso importantísimo en la dirección de lo que estamos planteando. O sea, no es que no resuelva nada, yo creo que eso también sería miope plantearlo de esa forma, digamos. O sea, este es un tema que resuelve quizás un porcentaje importante de las situaciones que se ven en nuestro país, no todas, probablemente hay un número importante de situaciones que no tenemos consideradas todavía, no tenemos estadísticas reales, porque ni siquiera hemos tenido la oportunidad de medirlo. Y a ese nivel de retraso estamos en nuestro país, de ni siquiera poder tener estadísticas mínimas que nos permitan perspectivar políticas públicas. Yo soy partidaria del aborto libre y lo he dicho públicamente en varias oportunidades, siendo matrona incluso, pero creo que este proyecto de ley es un gran avance con la dimensión de las tres causales, y por eso creo que si se cae alguna de las tres causales sería un tremendo retroceso y sin duda, Álvaro, es una desnaturalización del proyecto. Diputada Carol Cariola, 1.000.000 de gracias por recibir el llamado de combinación clave. La esperamos por acá, por el estudio. ¿Cuándo? Ya, pues. ¿El viernes? Creo que el viernes voy por allá. ¿No tiene conclave ni ninguna de esas cosas? No, por el momento no. Perfecto, que le vaya bien. Esté muy bien. Un abrazo, chao. Gracias.